Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de los efectos del tabaco en el cuerpo humano. Para dar inicio, vamos a identificar que el tabaco es una planta denominada Nicotiana tabacum, de cuyo proceso se obtiene el cigarrillo y el tabaco. Sus hojas, al quemarse, liberan más de 7.000 sustancias químicas, entre ellas nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, metales pesados, por lo cual su consumo es dañino y perjudicial para la salud. Vamos a profundizar un poco más en los principales componentes y sus efectos en el organismo. Partimos con la nicotina, que es una sustancia que, aparte de generar adicción, acelera el corazón y eleva la presión arterial. El monóxido de carbono es un gas tóxico que, al unirse con la hemoglobina, impide el transporte adecuado del oxígeno en la sangre. El alquitrán, otra sustancia, es una mezcla pegajosa que se acumula en los pulmones. Contiene agentes cancerígenos. Los metales pesados, como el cadmio, el arsénico, el plomo, dañan las células y los órganos. Y finalmente encontramos sustancias irritantes como el formaldehído, el amoníaco y cianuro. Estos son los principales componentes. Como dijimos antes, son más de 7.000 componentes que son nocivos para la salud. Existen 4 formas de consumir el cigarrillo. La primera es fumado. Cuando se realiza por medio del cigarrillo, generalmente el humo va hasta los pulmones. Cuando es por la pipa sostiene el humo en la boca y es expulsado poco a poco. Otra forma de hacerlo es masticando las hojas de tabaco. La tercera forma es inhalando el humo como fumador pasivo. Y una cuarta forma más reciente es el vapor o cigarrillo electrónico, el cual fue creado con la intención de ayudar a los fumadores a dejar el cigarrillo. Pero se salió de control por su alto consumo, lo que ocasionó la industrialización, y esta se hace con líquidos que son en aceite, y este aceite se acumula en las vías respiratorias causando enfermedades peores. En esta imagen encontramos 2 pulmones. Al lado izquierdo encontramos un pulmón sano, al lado derecho el pulmón de una persona que frecuentemente fuma. El pulmón sano se encuentra rosado, de un color vivo, de superficie lisa, en tanto que el pulmón del fumador se encuentra en un color gris, opaco, oscuro, y su superficie es arrugada por la acumulación de alquitrán y sustancias tóxicas. En el pulmón sano, el tejido es elástico, se contrae y se expande fácilmente, lo que permite la entrada y salida del aire adecuadamente. En el pulmón del fumador, se encuentra rígido, lo que dificulta la entrada y salida del oxígeno. Los alveolos, que son unos saquitos de aire, permiten la entrada y la salida del oxígeno de los pulmones. En el pulmón sano, estos se encuentran intactos y funcionales, mientras que los del fumador se encuentran dañados, lo cual dificulta el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, dificultando la respiración y siendo la causa de posibles efisemias. Otra diferencia muy marcada es que el pulmón sano se encuentra libre de moco, mientras que el pulmón dañado frecuentemente se encuentra con moco y hay tos permanente. La capacidad pulmonar en el pulmón del fumador disminuye, lo que causa ahogamiento y fatiga constante. Por último, la acumulación de alquitrán y sustancias tóxicas generan lesiones en los pulmones que
Finalmente, pueden conducir a la generación de tumores y cáncer. Son varios los sistemas del cuerpo humano que se ven afectados por fumar cigarrillo y tabaco. Los principales son el sistema pulmonar y el sistema cardiovascular. Vamos a hablar un poco de cada uno. A continuación les hablaremos sobre el sistema pulmonar y los efectos que el tabaco tiene sobre esta. Este sistema es el conjunto de órganos y estructuras encargados de permitir el intercambio de gases entre el organismo y el medio externo, principalmente del oxígeno y el dióxido de carbono. Las partes principales de este son la nariz, las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, diafragma y músculos intercostales. Entre los efectos tenemos irritación crónica. Esta se da porque el humo inflama las vías respiratorias generando tos y exceso de mucosidad. También tenemos la disminución de la capacidad pulmonar. El fumador se fatiga más rápido y tiene menor resistencia física. Hablando del enfisema, la bronquitis crónica, el cáncer pulmonar, vamos a profundizar un poco más de esto en la siguiente diapositiva. En este podemos ver las enfermedades obstructivas, entre ellas tenemos el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la que se ve la reducción del flujo de aire y causa problemas respiratorios. También tenemos el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Estos destruyen los alvéolos. Estos alvéolos son pequeños sacos de aire en los pulmones y dificulta el paso del oxígeno a la sangre. En esta diapositiva tenemos las enfermedades infecciosas, entre las cuales está la bronquitis aguda. Es la hinchazón e inflamación del tejido de los bronquios. Este tejido es la vía que lleva el aire hacia los pulmones. Esta hinchazón estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración. Otros síntomas pueden ser tos o tos con flema. La palabra aguda significa que los síntomas solo han estado presentes por un periodo corto. Otra de las enfermedades que encontramos es la neumonía, que es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquidos o de pus, o más bien material purulento, lo que provoca tos con flema o pus. Otros síntomas son la fiebre, los escalofríos y dificultad para respirar. Entre las enfermedades malignas tenemos el cáncer de pulmón. Los compuestos cancerígenos del tabaco alteran el ADN de las células de los pulmones. En otras complicaciones encontramos el asma. Es una afección en que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que produce mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, un silbido al exhalar o falta de aire. Tenemos también la fibrosis pulmonar. Es una enfermedad que se presenta cuando el tejido pulmonar se daña y forma cicatriz. Este tejido se engrosa y se pone rígido, lo que dificulta el correcto funcionamiento de los pulmones y con el tiempo van empeorando. En esta parte hablaremos del sistema cardiovascular y los efectos que tiene el tabaco negro. Este sistema es el encargado de transportar la sangre, los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono y hormonas por todo el cuerpo. Sus principales componentes son el corazón, el cual funciona como bomba que impulsa la sangre. Tiene 4 cavidades, 2 aurículas superiores, 2 ventrículos inferiores. Sus movimientos son el sístole, que es la contracción que expulsa la sangre, y diástole, que es la relajación que recibe la sangre. Otro de los componentes son los vasos sanguíneos. Esos están compuestos por arterias, la cual pues lleva sangre rica en oxígeno del corazón hacia los tejidos. Están las venas, que es la sangre pobre en oxígeno que va de regreso hacia el corazón. Y están los capilares, que son los vasos microscópicos donde se intercambian gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células. También otro de los componentes más importantes es la sangre. La sangre es el tejido líquido que transporta oxígeno, nutrientes y elimina desechos.
Este está conformado por los glóbulos rojos que transportan oxígeno gracias a la hemoglobina, los glóbulos blancos que defienden el cuerpo contra infecciones, las plaquetas que ayudan a la coagulación y el plasma, que es la parte líquida que transporta sustancias disueltas. Ahora, los efectos que traen el consumir el tabaco son el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto se da gracias a que el tabaco tiene una sustancia que se llama nicotina, la cual estimula la liberación de adrenalina y esto causa que la frecuencia cardíaca aumente. Daño de los vasos sanguíneos. El monóxido de carbono reduce la oxigenación en la sangre y el alquitrán endurece las arterias. También vemos que otro de los efectos es mayor riesgo de aterosclerosis. Esto se da por la acumulación de placas grasas en las arterias, lo que puede provocar infartos o accidentes cerebrovasculares. También vemos la reducción de la circulación sanguínea. Esta se afecta especialmente a las extremidades, causando problemas como trombosis o gangrena. Otro de los efectos que podemos ver que son de mayor riesgo es la hipertensión. Estos se dan por vasoconstricción o pues también por daño de los vasos. El infarto al miocardio se da por la obstrucción de las arterias coronarias y la sobrecarga del corazón. Y los accidentes cerebrovasculares por coágulos o ruptura de vasos cerebrales debilitados. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué le sucede a nuestro sistema nervioso cuando le damos un poco de estas sustancias adictivas. Nicotina como droga estimulante que activa la glándula pineal. La nicotina es la principal sustancia adictiva del tabaco, llega muy rápido al cerebro, se dice que después de haberla inhalado no dura más de 10 segundos en subir al cerebro y activa la glándula pineal. La función de la glándula pineal es activar las hormonas de la dopamina, serotonina, endorfinas, etcétera, que generan sensación de placer y bienestar momentáneo. Por eso se genera una dependencia y adicción, porque el cerebro se acostumbra a recibir dopamina artificial y cada vez necesita más, generando adicción. Alteraciones en la memoria y el aprendizaje. A largo plazo, fumar puede deteriorar las neuronas, reduciendo la capacidad de concentración, memoria y aprendizaje. También ocasiona una reducción del oxígeno cerebral. El monóxido de carbono del cigarrillo desplaza el oxígeno en la sangre, por lo que el cerebro entonces va a recibir menos oxígeno y va a funcionar con más dificultad. Mayor riesgo de enfermedades neurológicas. Las personas que usan el tabaquismo, esto aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, etcétera. En esta imagen vemos dos ejemplos de cerebros. Corresponde a una tomografía por emisión de positrones PET, la cual mide la actividad cerebral a través del consumo de energía. A mano izquierda podemos ver un cerebro saludable. Los colores rojos y amarillos indican alta actividad cerebral, o sea, buena oxigenación, buena circulación y buen funcionamiento normal de las neuronas. En la parte derecha observamos un cerebro de una persona con adicción, ¿sí? Drogadicta, etcétera. Se ve menos zonas rojas y amarillas, predominan los colores azul y verde, lo que representa baja actividad cerebral. Esto ocurre porque el consumo de drogas, como el tabaco, cocaína, marihuana, etcétera, otro tipo de sustancias adictivas, deteriora las conexiones neurales y reduce la capacidad del cerebro para funcionar normalmente. Por eso es que en esas personas también empiezan a crearse en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Son muy comunes por estos daños que se ocasionan en nuestras neuronas. Otros de los sistemas que se pueden ver afectados por el tabaquismo son el sistema digestivo. Riesgos como irritación, inflamación, alteración de pH, esto puede producir úlceras gástricas, reflujo, cáncer de boca, problemas dentales y afectaciones en el ADN. ¿Por qué? El humo y sus sustancias químicas del cigarrillo dañan la mucosa digestiva. Esto favorecen a la inflamación y alteran la acidez gástrica.
Aumentan también la producción de ácido, facilitando que el ácido suba y forme úlceras o reflujos. Cáncer de boca. Las sustancias tóxicas son cancerígenas, las produce el tabaco, mutando las células. Entonces, al ocurrir esta mutación, favorecen a la aparición de tumores en el tracto digestivo. Daña las encías, disminuye la circulación sanguínea en las encías y por esto ocurre la debilitación de los dientes. Y por último, estos compuestos químicos que tiene el cigarrillo producen mutaciones genéticas que alteran la reparación celular y todo esto pues aumenta el riesgo de tener cáncer. Bueno, en el sistema reproductivo general de hombres o mujeres, los daños que ocurren son riesgos de infertilidad y problemas durante el embarazo, en el caso de nosotras las mujeres, puede producir menopausia precoz, abortos espontáneos, partos prematuros y en el feto bajo peso al nacer, malformaciones o síndrome de muerte súbita. En los varones, eh, insuficiencia o debilidad en el esperma y disfunción eréctil. En el sistema inmunológico, los riesgos son muchos. El organismo queda más expuesto a infecciones, ya que el tabaco debilita las defensas del organismo, por lo que queda expuesto a múltiples virus que hay en la vida. ¿Qué puede producir? Problemas respiratorios recurrentes como neumonía, gripa, bronquitis. La nicotina y todo este tipo de sustancias que trae dañan las células de defensa y los cilios de las vías respiratorias, facilitando la entrada de virus y bacterias. Su recuperación es más lenta hacia las heridas, ya que esto reduce la oxigenación y circulación de la sangre, retrasando una buena cicatrización y reparación de tejidos. Mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, ya que se altera el equilibrio del sistema inmune, haciendo que a veces ataque por error las propias células del cuerpo. Bueno, otro de los tantos daños que ocurre el tabaquismo en nuestro cuerpo es que altera el sistema osteomuscular, ¿sí? El riesgo es que esta sustancia reduce la absorción de calcio y vitamina D, afectando la formación y resistencia de los huesos y los músculos, ¿sí? Entonces ocurre una fragilidad y pérdida de densidad ósea, produce osteoporosis, fracturas frecuentes y dolores musculares. La nicotina y otras toxinas disminuyen la producción de hormonas y nutrientes necesarios para mantener huesos fuertes y esto pues lleva a una pérdida de densidad ósea. También reduce la irrigación sanguínea y oxigenación en los huesos, entonces se dificulta su reparación tras una fractura. En la piel y en el sistema tegumentario. El riesgo en general es la aceleración y el envejecimiento prematuro, porque reduce el colágeno y la elastina. Hay menos oxigenación en la piel, que puede producir arrugas profundas, pérdida de elasticidad, color amarillento de dientes, uñas y dedos. ¿Por qué? Porque el alquitrán y la nicotina se adhieren a los tejidos, manchándolos de manera progresiva. Mayor riesgo de cáncer en la piel. Las sustancias del tabaco generan mutaciones en el ADN de las células de la piel, aumentando la probabilidad de cáncer cutáneo. Bueno, para concluir, el consumo del tabaco produce daños progresivos y múltiples profundos en nuestro cuerpo, principalmente en los pulmones y en el sistema cardiovascular. 2. Los daños afectan morfológica y fisiológicamente todos los sistemas del cuerpo. 3. Genera varios tipos de enfermedades con diferente grado de complejidad, como por ejemplo cáncer, bronquitis e hipertensión. Por último, el tabaco es un factor de riesgo prevenible para la salud, ¿sí? Entonces, no le des sustancias a tu cuerpo dañinas. Piensa muy bien antes de consumir este tipo de drogas y mejora, cuida la salud de tu cuerpo.